versículo 1. Evangelio San Mateo 5, versículo 1. ¿Me indica cuando lo tenga? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los... Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El título de esta tarde es Dueños de nada, herederos de todo. Dueños de nada, herederos de todo. Se dice que si usted quiere ser parte de la realeza británica, para ser parte de la realeza, cualquier, digamos, indígena como nosotros, no puede acceder a esos niveles y esas estirpes reales. Si yo quisiera entrar a la realeza, primero necesito tener el aval de el príncipe y el monarca en turno. Es decir, la reina Isabela, que hace poco murió, tendría que darme la aprobación a mí para yo poder ingresar a esos niveles. Es más, en 1772, los príncipes, la monarquía, establecieron una ley que se llama la Ley de Matrimonios Reales. La Ley de Matrimonios Reales. Y esta ley la incluyeron en el Parlamento del Reino Unido, en donde establece esta ley que toda aquella persona que quiera ser parte de la familia real británica necesita el aval del rey en turno. Y sin ese aval, esa persona no puede casarse. También dice que le es permitido casarse a toda aquella persona que no profese la misma fe de la familia británica. Y también, dentro de los requisitos para ingresar a esta familia, nadie que no sea miembro de la familia real puede tocar a alguien de la realeza. Es decir, si yo quisiera entrar, agarrarían un bate y me pagarían una bateada como nunca antes me la han dado. Me dijeran: mire, muchachito atrevido, usted en estas ligas no puede entrar. Esas son las reglas, las normas, los requisitos para entrar a un reino terrenal. Esas son las reglas que nosotros los seres humanos ponemos para no darle acceso a los otros seres humanos. Entonces, sucedió de que
los judíos en el tiempo que Jesús estaba en esta tierra hace 2000 años, ellos estaban gobernados por una tiranía romana. Los romanos los tenían con la bota en la boca. Tenían tributos, tenían que pagar impuestos, tenían que declarar sus mercancías en los puntos de ingreso y de egreso. Y los judíos estaban oprimidos por el imperio romano. En este contexto de opresión, para que usted y yo lo entendamos, apareció un hombre que le llamaban el Mesías, el Salvador, el Libertador. Entonces, un pueblo oprimido que le llega la noticia de que un Salvador ha llegado y de que un Salvador está en medio de ellos, les daba esperanza, les daba alegría, y decían ellos entre sí: muy pronto esta tiranía que estamos viviendo, muy pronto esta opresión romana que estamos viviendo llegará a su fin. Entonces, las multitudes agolpaban a este Mesías. Las multitudes agolpaban a este libertador. Para traérselo a usted un poco en contexto actual, Ucrania está viviendo una opresión tirana de un país extranjero que los ha invadido. Cuando su presidente habla, toda la nación ucraniana calla y escucha a lo que su líder está por decirles. Porque la opresión es tan grande que ellos han sido conquistados por un país extranjero. La esperanza de ese pueblo oprimido está actualmente puesta en cualquier líder que les prometa libertad de la opresión que los oprime. ¿Cuántos me están poniendo atención? Entonces los judíos estaban en esta misma situación. Cualquier hombre que llegara con esperanza, cualquier hombre que llegara a decirles, es más, la historia dice que Jesús no era el primer Mesías que aparecía. Ya se habían levantado otros Mesías antes a él, prometiendo libertad de la tiranía romana. Entonces, cuando Jesús hablaba, la gente paraba los oídos. Cuando Jesús hablaba, la gente estaba atenta a lo que él tendría que decir. Porque las esperanzas estaban puestas en ese hombre. Entonces la gente dentro de sí decía: si ese hombre nos permitiera levantarnos en rebelión contra los romanos, si ese hombre nos diera las herramientas, si ese hombre nos diera los requisitos para pertenecer a su reino del que él habla, si ese hombre nos alimentara la frustración, nosotros estaríamos dispuestos a tomar nuestras armas, a pelear nuestros derechos y a pelear contra la tiranía romana. Este hombre, las multitudes lo agolpaban. Dice Mateo que se hizo de una gran fama en toda Galilea, porque sanaba enfermos, liberaba endemoniados y predicaba de un reino que no era de la tierra, sino de que un reino que era de los cielos. Entonces, cuando predicaba de este reino, ellos estaban oprimidos y ellos querían otro reino, cualquier otro reino, pero no el reino que los estaba gobernando actualmente. Ellos querían una salida para la tiranía que ellos estaban viviendo de los romanos. Entonces aparecía un hombre llamado Jesús,
que les hablaba del reino de los cielos. Y cuando les hablaba del reino de los cielos, la esperanza de ellos avivaba en sus corazones. Toda aquella gente quería pertenecer a ese reino. Toda aquella gente quería ser parte de ese reino. Porque en ese reino, las promesas que habían en ese reino no eran comparables al sufrimiento y al dolor que ellos estaban viviendo en carne propia con la tiranía romana. Entonces, dice San Mateo que Jesús se hizo y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces este Jesús, al ver las multitudes que lo agolpaban, se va al monte y se sienta y empieza a hablar de su reino. Se dice que la tradición para este entonces era de que los maestros que enseñaban se sentaban. Ahorita, en nuestra cultura, quien habla es el que está parado y la gente se sienta, así como estamos ahorita actualmente. Pero en esa cultura, quien tenía el micrófono se sentaba. Es por eso que cuando Jesús estaba predicando a la gente, se sentó en Mateo capítulo 13 en la barca. Y por eso es que dice, y se le juntó mucha gente y él, entrando en la barca, se sentó mientras toda la gente estaba en la playa. También Jesús, cuando entró a la sinagoga en Lucas capítulo 4, él tomando los rollos, se los dio y se sentó. Y todos los ojos, dice Lucas, estaban puestos y fijados en Jesús. Entonces, Jesús estaba sentado en el monte, enseñando las políticas de su reino. Yo quiero hacer a usted la pregunta en esta tarde. ¿Cuántos de los que estamos acá quisiéramos saber las políticas del reino de los cielos? ¿Cuántos quisiéramos aprender las políticas del reino de los cielos? Entonces, eso fue lo que Jesús enseñó. Karl Marx, en su manifiesto, él estipula el manifiesto de los comunistas. Y en el manifiesto comunista él estipula cuáles son las reglas de las políticas comunistas. El manifiesto de la Declaración Independentista de los Americanos indica cuáles son las normas y las éticas a seguir de la independencia. Pero Jesús, en las bienaventuranzas del monte, estipula las políticas, las normas, las aspiraciones de todas aquellas personas que quieren pertenecer al reino de los cielos. Entonces, en las bienaventuranzas, Jesús lo que hace es enseñarle al público, es enseñarle a sus discípulos cuáles son las normas a seguir de toda aquella persona que quiere pertenecer al reino de los cielos. En otras palabras, un día de estos, tuve la oportunidad de entrar a un club muy prestigioso. Y mientras estaba adentro de ese club, yo estuve admirando primero las instalaciones. Segundo, el estatus y la clase social
que ahí adentro se manejaba. Y tercero, le pregunté a quien me introdujo en ese lugar. Y le dije, mira, le dije yo, a la verdad, este es un lugar muy exclusivo, le dije. Muy difícil de entrar. Y él me dijo, sí, me dijo. Solo de mantenimiento, me dijo, las personas que quieren ingresar acá tienen que pagar alrededor de $500 a $700 de mantenimiento. Entonces, mensual, sí. Entonces vine yo y le dije, primero le dije yo, con 700 pesos yo me como varias tortillas, le dije. Yo no me atrevo a pagar 700 bolitas, le dije. Rápido que no clasifico, señores. No entro. Entonces me dijo, sí, me dijo, es que para eso lo hacen, me dice. Para personas como vos, me dijo, no entren, me dijo. Ay, me dijo, acabado, me dijo, papá. Entonces dije yo, no puedo entrar. Así estaban los judíos. Todo el mundo quería entrar al reino que Jesús hablaba. Entonces todos estaban expectantes a ver cuáles eran esos requisitos. Y todos estaban, ¿cuáles son los requisitos para entrar al reino de los cielos? Esta tarde vamos a aprender solamente 3, para que usted se lleve estos 3 requisitos y usted los medite y los piense. Ya le puse los requisitos de la familia real británica. Ya le puse los requisitos de un club social nacional. Y ahora quiero exponerle los requisitos del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren aprender los requisitos del reino de los cielos? Requisito número 1. Le va a quebrar a usted la cabeza. Usted tiene que ser pobre, acabado. ¿Cómo así, hermano? Enchuñas, con hoyos en los zapatos, hermano. Sin carro. De veras, hermano. Sin casa. Ay, todos les veo una gran sonrisa ahorita porque dicen, entonces yo puedo entrar. A todos los veo felices. Porque el requisito número 1 para entrar al reino de los cielos es el siguiente. Les dijo Jesús, bienaventurados. Bienaventurado significa feliz, dichoso, gozoso. Aquel que es pobre de espíritu. Entonces, la gente se quedó, ¿cómo así? O sea que para entrar al reino o para aspirar, para ser aspirante a este reino que este Mesías está hablando, yo tengo que ser pobre de espíritu. Ajá, como diría el chavo, eso. ¿Sí? Usted y yo tenemos que ser pobres de espíritu. ¿Y qué significa pobre de espíritu? El pobre de espíritu es aquella persona que entiende y sabe que no tiene riquezas espirituales. Es aquella persona que entiende y conoce su putrefacción interna. Es aquella persona que dice, yo no tengo ni una alma. ¿Ha escuchado usted esa persona que dicen, es que esa persona ni alma buena tiene? ¿Ha escuchado usted ese comentario? ¿Cuántos han escuchado este comentario? Y vea que usted lo ha visto así como, ese no va a entrar, ese no lo llevo a la iglesia, dice usted, ¿verdad? Vea que ya le ha pasado eso.
Vea que nos ha pasado que ese que decimos nosotros, ese ni alma buena tiene, uno dice, ese no lo llevo a la iglesia. Entonces viene Jesús y dice, ese que no tiene ni alma buena, ese que es pobre de espíritu, ese que vive en depresión, ese que vive llorando, ese es el primer candidato para entrar al reino de los cielos. Pero hermano, por años se nos ha predicado que si yo soy depresiva, no le ande contando mis depresiones a nadie. Que si yo estoy enferma, yo no ande hablando de mis enfermedades a nadie. Que si yo estoy acabado de espíritu, no tengo ni una palabra, no tengo nada que darle a nadie, no ande diciendo nada. Entonces, ¿qué hago? Primero, usted y yo no tenemos que hacer nada. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es reconocer que somos pobres de espíritu, que no tenemos nada que dar, sino mucho por recibir. El pobre de espíritu tiene que mendigar. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido el atrevimiento que se ha quedado sin dinero de pedirle dinero a alguien. No sé, tal vez usted estaba en una parada de bus y a usted se le olvidaron y se le acabaron las monedas. Y usted ve a la persona de la par. No, dice, ¿cómo le voy a pedir para el pasaje? Dice usted. Va a decir que ando acabada y que soy pobre, dice usted. Me va a ver así como con desprecio. ¿Se anima usted a pedirle? No nos animamos. ¿Por qué no nos animamos? Porque no nos consideramos acabados. Pero el requisito para entrar a este reino es de que usted se vea como a usted mismo como un pobre de espíritu. ¿Y cómo es un pobre de espíritu? Anda pidiendo. Un pobre de espíritu anda mendigando. Un pobre de espíritu anda necesitado. Un pobre de espíritu dice, yo no puedo con mis emociones. Un pobre de espíritu dice, yo me siento sola. Un pobre de espíritu dice, yo no puedo. Entonces un pobre de espíritu todo el tiempo anda buscando quien le ayude. No es arrogante, no es soberbio, sino que dice, yo soy un pobre que no tengo nada que dar y necesito de un Salvador que llegue a mi pobreza y llene mi vida de sus grandes riquezas. Vamos a darle un aplauso a Dios en esta. Es esa persona que entiende que sus convicciones morales no son suficientes para entrar al reino de los cielos. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted invita a una persona no creyente, le dice con una arrogancia, si yo solamente de mi casa al trabajo. Él cree que no es un pobre de espíritu. Y es por eso que no acude a este hospital. Y es por eso que él no acude a este lugar con sencillez de corazón y con humildad de espíritu. Pero los que estamos aquí sentados, de alguna o de otra forma, entendemos nuestra pobreza espiritual. Y es por eso que estamos aquí sentados. Y estamos aquí sentados con humildad de espíritu, sabiendo que somos pobres de espíritu, que necesitamos de un Salvador en nuestras vidas, de un Mesías que nos llene nuestra pobreza. Entonces el primer requisito para entrar al reino de los cielos, dijo el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando Jesús enseñaba sentado, dice, alzaba su voz. Se cree que ese dato de que Jesús está hablando, se cree de que Jesús mientras hablaba con fuerza, con energía,
como cuando usted habla y quiere que la otra gente entienda lo que usted está diciendo. Así hablaba Jesús. Ahí hay un dato donde dice que abriendo su boca les enseñaba, dice. Y cuando dice abriendo su boca es que muy probablemente él hablaba fuerte, gritado, con energía. ¿Y sabes por qué? Porque se necesita energía y vehemencia para decirle a la gente que está acabado en sus delitos y su pecado, para decirle a la gente que está enfermo, que necesita un Salvador, porque nosotros como seres humanos creemos que estamos bien delante de Dios, pero el ser humano que entiende que su condición es putrefacta, ese hombre que es pobre de espíritu busca a alguien que le llene su pobreza espiritual. Entonces, a gran voz decía: bienaventurados los pobres de espíritu. Para que usted y yo lo entendamos mejor y se nos amplíe más esto, yo quiero que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Lo tenemos todos? Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Lo tenemos? 18, 9 dice: a unos que confiaban en, ¿qué dice ahí? En sí mismos. ¿Cómo qué? ¿Y qué hacían? Menospreciaban ¿a quién? A los otros. Les dijo también esta parábola. Veamos qué parábola les dijo Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en esta parábola Jesús les enseña a dos personas que se creían en sí mismos ricos, que creían que podían entrar al reino de los cielos con sus riquezas, con sus posesiones y con sus riquezas espirituales. Creían que podían entrar a ese reino, o que podían ser parte de este reino, o que las políticas de este reino serían ser rico. Entonces Jesús les dice: ¿quién creen que fue justificado? Aquel que creía que sus ayunos, que sus ofrendas y sus oraciones en público lo justificaban, o aquel que gritaba y oraba: sé propicio a mí, pecador. Soy pobre, soy necesitado, no tengo nada que dar, necesito en mi vida un Salvador de mi alma. ¿Cuántos necesitan a un Salvador en sus vidas? Entonces, las políticas de este reino son las buenas noticias que te traigo en esta tarde. No necesitas tener riquezas, no necesitas tener carros
para entrar a este reino o para pertenecer a este reino. No necesitas tener un yate ni ser parte de un club privado. No necesitas tampoco ser santo y ser puro. No necesitas tampoco venir con corbata a la iglesia. Lo que necesitas es entender que tu condición de pobreza es la que te permite entrar y accesar al reino de los cielos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Yo no sé si a usted alguna vez, en una ocasión que traje un amigo invitado, le digo, vamos a ir a la iglesia, le digo. Y rápido me dijo, ¿cómo me he visto? Me dijo. Como tú querrás, le dije. Así le dije. Es más, le dije, mira cómo voy, le dije. Él ya iba a buscarse una camisa manga larga, blanca, como magia blanca, así. Porque en nuestra cultura evangélica hemos enseñado que para entrar a esta iglesia o que para entrar al reino de los cielos se necesita santidad. Y es por eso que los enfermos no entran a los hospitales. Pero lo que se necesita para entrar a un orfanatorio, lo que se necesita para entrar a un mosocomio, lo que se necesita para entrar a un hospital, el requisito indispensable es que seas enfermo y que seas un enfermo necesitado de un sanador en tu vida. En una ocasión, Jesús fue y llamó a un publicano que se llamaba Leví. Mientras Leví estaba sentado en el banco de los tributos, pasó este mismo hombre que estaba hablando y le dijo, Leví, sígueme. Dice Lucas que aquel hombre que pertenecía a los intereses romanos dejó el banco de los tributos y le siguió. Seguido a esto, dice Lucas, dice Marcos 2, que Jesús más adelante, sentado con aquellos hombres, Jesús y sus discípulos estaban sentados comiendo con todos estos hombres. Y entonces Jesús, déjeme imaginar esta escena. Jesús estaba en un restaurante con pecadores, publicanos. Entonces pasaron unos fariseos y lo vieron en Plaza Mundo, ¿sí? Pero esos andan la gorra para atrás. Así, mire, con esta mirada así. De desprecio. Pero esos andan tatuados. Mire, mire. Entonces los fariseos se pararon así, mire, con sus atuendos fariseicos. Y dijeron entre sí, este Jesús come con publicanos, se sienta con prostitutas, al rato ya viene del motel con ellas. Entonces vino Jesús, conociendo sus corazones y sus pensamientos. Les dijo, les voy a enseñar una lección para que aprendan. El Hijo del Hombre no ha venido por personas que se creen justas, sino que el Hijo del Hombre ha venido por enfermos que necesitan ser sanados.
es este que come y bebe con publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El requisito para entrar a este reino es que sea pecador. Es que sea mujerero. Ay, sí. Es que sea asesino. Sí. Es que sea delincuente. Sí. Es que sea depresivo. Sí. Es que sea chambrosa. Gracias, hermano, que me metió en ese grupo. ¿Cuántas chambrosas se sienten felices? Ya ve que soy buena onda. El requisito para entrar a este reino, dijo Jesús, es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque saben, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, las políticas de este reino son totalmente diferentes a las políticas que usted y yo hacemos en esta tierra. Somos nosotros los que ponemos reglas y requisitos, pero Jesús nos muestra que en su grande amor y en su grande misericordia, el primer eslabón para este reino es que usted y yo seamos pobres de espíritu. Él te acepta no por lo que tengas, sino por lo que no tienes. ¿Cómo así? Si normalmente lo primero que le dicen a uno, si usted va a pedir un crédito al banco, ¿qué es lo primero que le dicen a usted? ¿Qué es lo que es primero? ¿Cuántas casas tiene su nombre? Y en este reino, lo primero que le dice a usted, no tiene que tener nada a su nombre. Tiene que ser pobre de espíritu. Tiene que ser un necesitado. Tiene que ser un mendigo. Tiene que ser una persona que suplique y ruegue por ayuda. Yo quiero hacerle a usted la pregunta: ¿qué hubiera pasado si en esta primer bienaventuranza el maestro no hubiera dicho bienaventurados los pobres, sino que hubiera dicho bienaventurados los puros de corazón? O si hubiera dicho bienaventurados los santos y los espirituales. ¿Cree que usted y yo entramos? De entrada, como me batearon a mí en el ejemplo que le puse, ahí hubiéramos quedado out. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera dicho bienaventurados los que tienen méritos espirituales? Bienaventurados los que tienen un sello militar de destreza. Bienaventurados los celotes que tienen capacidad de rebelión. Bienaventurados los que tienen riquezas como Zaqueo. Bienaventurados todos aquellos. ¿Sabe cómo nos hubiéramos puesto nosotros? Tristes, porque no hubiéramos tenido riquezas espirituales que ofrecer. Solo hubiéramos dicho: ¿y yo, Señor, cómo puedo acceder? ¿O cómo puedo ser parte de un reino? ¿O cómo puedo pertenecer y decir que soy de ese reino? Pero lo primero que dijo el Señor en sus bienaventuranzas fue: bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que no tienen nada. Bienaventurados los que tienen que llorar. Bienaventurados los que viven en depresión. Bienaventurados los que están enfermos. Bienaventurados los que necesitan alcohol para pasar el día. Bienaventurados los que necesitan drogas. Bienaventurados son los enfermos, los pecadores que necesitan mendigar, porque ellos es el reino de los cielos, porque son ellos los que van a buscar a un sanador en su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El reino de los cielos es la recompensa para esos pobres de espíritu. Los pobres en el espíritu son levantados del muladar y puestos entre los sirvientes contratados en el campo, y ellos se convierten en príncipes de la realeza
de los cielos. Entonces, ¿cuál es la promesa para esos pobres? El reino de los cielos. Seguido a esto dice, bienaventurados los que lloran, porque estos serán consolados. En una ocasión había un hombre seguidor de Jesús. Era intrépido, salido y medio. Era de esos así superhombres, Superman. De esos hermanos que se creen así como todos poderosos. Entonces, como era lengón, le dijo, Señor, le dijo, a la verdad le dijo, yo estoy dispuesto hasta dar la vida por ti. El Señor se le quedó viendo así como, no sabes ni qué estás hablando. Así como esas miradas cuando la mamá lo ve a uno así, ¿verdad? Calladito te ves más bonito. ¿Ya han sentido ustedes esa mirada? ¿Ve? Las mamás no dicen nada. ¿Saben? Entonces Jesús vio a Pedro así como. Entonces le dijo Jesús, antes de que el gallo cante, me habrás negado, no una, sino que 3 veces. Usted y yo sabemos que llegó aquella mujer y le dice, tú andabas con ellos. No conozco a esa gente, dijo el mismo lengón. Llegó otro y le dice, es que tú te pareces y hablas como ellos. Y él dijo, yo no los conozco. Y seguido a la tercera negación de Pedro, cantó el gallo como Jesús se lo había anticipado. Y entonces dice el Evangelio que como Pedro le seguía de lejos, se cree de que estaban a una distancia de mirada con Jesús. Entonces, mientras Jesús lo apresaban, Jesús lo vio hacia los ojos, desde lejos, como que yo vea al hermano allá con los lentes y yo lo vea y le haga así como te dije, ¿verdad? Entonces, cuando los ojos de Jesús se cruzaron con los de Pedro, dice que Pedro se fue y dice, y lloró amargamente. Y cuando dice que Pedro lloró amargamente, dice que lloró y déjeme imaginar que se fue y gritó y dijo, a la verdad, soy un pobre de espíritu. No tengo nada que ofrecer. Ofrecí lo que no podía ofrecer. Andaba hablando lo que no podía cumplir. Soy un necesitado, soy un acabado, soy un cobarde, soy un mentiroso, soy una persona que no llego a los estándares de Dios. Entonces lloró amargamente. Pero aquellos que reconocen su debilidad, aquellos que reconocen que no son nada sin Dios, aquellos que dicen, Señor, a la verdad soy un pobre de espíritu, lloro mi condición, lloro mi pecado, lloro mi mentira, y se arrodillan y dicen, Señor, perdóname. El Señor dice, bienaventurados aquellos que lloran, porque estos serán consolados. Bienaventurados esos que lloran su pecado. Bienaventurados aquellos que como David dicen, Señor, he pecado. Bienaventurados los que lloran, porque estos que lloran su condición de pecado, que reconocen, que dicen, Señor, a la verdad soy un pobre de espíritu. Señor, a la verdad, ¿qué fidelidad te puedo yo ofrecer a ti? Señor, a la verdad, ¿qué puedo hacer contigo? Pero no solamente lloran su pecado, sino que lloran
y suplican por ayuda. Porque si usted no se considera pobre, en el ejemplo que le puse de la parada del bus, usted no pide ayuda, ¿verdad? Si usted anda dinero en la bolsa, usted no pide ayuda. Pero si usted se considera a sí mismo pobre de espíritu, necesitado, entonces a usted no le importa lo que la gente anda pensando. Entonces a usted no le importa lo que la gente anda diciendo, si usted es acabado, si usted es pobre o lo que sea. Usted lo que necesita es ayuda. A usted no le interesa que digan, que sepan que usted fuma. Usted dice, soy fumador y quiero dejar de serlo. Señor, ayúdame, quiero dejar este vicio. Entonces el que es pobre de espíritu no anda pensando en lo que la gente dice, sino que llora por su sanidad. El que está metido en la pornografía no le importa lo que el diácono, el vecino diga. Dice, yo necesito una cura, yo necesito un salvador en mi vida. Y llora por su condición, y llora por su pecado. Y este llanto es el que dice segunda de Corintios, porque la tristeza que según es de Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces cuando dice en 2 Corintios 7:10, lo que está diciendo es de que esa persona, ese integrante, ese discípulo que quiere pertenecer al reino de los cielos, tiene que ser pobre de espíritu y tiene que ser un llorón pobre, que llora por su condición, pero su llanto es para arrepentimiento de pecado. Su lloro es de dolor. Su lloro es de tristeza. Su lloro es porque le duele haber ofendido a Dios. Porque nadie llora hasta que es pobre de espíritu. Nadie es dócil hacia otros hasta que tiene una perspectiva humilde de sí mismo. Te voy a dar un significado de humildad para que te amplíe tu conocimiento. Humildad es el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad humana. Humildad es reconocer que somos vulnerables, que somos humanos, que somos débiles, que somos nada sin Dios. Y esas personas que reconocen, y esos padres que reconocen que no pueden criar una familia sin Dios, y esos esposos que reconocen que no pueden hacer nada sin Dios, y esos hijos que reconocen a Dios en su camino y dicen, yo no puedo hacer nada sin Dios, y esos pastores que reconocen que no pueden hacer nada de Dios sin Dios, y esas personas que hablan y predican y reconocemos que no podemos hacer nada de Dios, eso reflejan su humildad. Y los humildes serán exaltados, pero los soberbios serán humillados, dice la palabra de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Termino diciéndote lo siguiente: los requisitos para pertenecer al reino de los cielos. Muchos hablan y muchos creían, porque los judíos estaban listos para tomar las armas. Ellos estaban esperando que el Mesías les hablara de puestos políticos. Ellos estaban esperando cómo iban a librarse de la ocupación romana. Ellos estaban hablando de ese nuevo reino y hablando de cómo nosotros vamos a tomar posiciones en ese nuevo reino. Entonces, cuando Jesús les habla de las políticas de su reino, cuando Jesús les dice, los que pertenecen, los que quieran pertenecer, los que quieran seguir los principios de este reino, primero tienen que ser pobres. Segundo, tienen que llorar por su pobreza. Y tercero, tienen que tener hambre y sed de justicia.
Aquellos que no tienen nada, hoy pueden ser algo. Primera vez en la historia que un hombre llegaba a hablar de que los que no tenían podían ser. Primera vez en la historia que alguien que era pobre podía acceder a un reino. Primera vez en la historia que una persona que no tenga nada pueda hacer algo. Y eso es lo que el Señor vino a predicar y a pregonar. Primera vez en la historia que los débiles, que los heridos, que los mancos, que las prostitutas, que los pecadores pueden acceder a un reino de los cielos. Y esas son las buenas nuevas y esas son las buenas noticias. Vengan a mí los pobres, vengan a mí los sedientos, vengan a mí todos los que están cargados, porque yo los haré descansar. Y ese es el evangelio. Y esas son las políticas del reino. Todos aquellos acabados, todos aquellos pobres, todos aquellos débiles, todos aquellos que necesitan, todos aquellos sedientos. En una ocasión había un hombre que estaba preparando una cena. Llamó a todos sus invitados y nadie quiso atenderle. Uno estaba ocupado con sus posesiones, otro estaba ocupado con sus animales y otro estaba muy ocupado. Entonces el Señor de la cena dijo lo siguiente: entonces, váyanse a las esquinas, váyanse al trovador, váyanse a las plazas, váyanse al hula hula, al centro, váyanse a los pasajes más negros y oscuros y anuncien las buenas nuevas de salvación, porque mi cena siempre se va a hacer con piojosos, se va a hacer con pecadores, se va a hacer con pobres de espíritu, porque mi cena siempre se va a hacer para aquellos pobres de espíritu que necesitan de un Salvador en su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Qué necesito hacer entonces? Nada. Porque no tienes nada. Porque eres pobre. Porque no tienes nada que ofrecer. Si quieres pertenecer a este reino, no necesitas billete. No necesitas status quo. No necesitas ser el más inteligente de tu grado, pues. No necesitas sabiduría humana. Es más, necesitas ser lento, necesitas ser torpe, necesitas ser depresiva, necesitas ser de esas personas que no pueden estar solas, que todo el tiempo andan buscando quien les acompañe. Débil. Necesitas ser dependiente. Esas personas que dependen de un cigarro, dependen de una botella, que no salen si no sacan con su carrito. ¿Sabes cuál es el carrito? Una pachita de guaro. Entonces no salen de la casa si no andan su pachita de guaro para echarse. Eso necesitas para pertenecer a este rey. Necesitas ser un pobre de espíritu, pero también necesitas llorar como un pobre, dar lástima y que la gente digan: uy, para ser como esa adúltera, no. Para ser como ese fornicario, para ser como ese bolo que anda dejando las piedras en la cuneta, para ser, no. Lo que necesitas para pertenecer a este reino es ser un pobre. Necesitas dar lástima. Necesitas que nadie quiera estar contigo, porque hay uno que sí quiere estar contigo. Hay uno que sí te acepta. Hay uno que sí te ama. Hay uno que está dispuesto a recibir a los pobres de espíritu. ¿Sabes? No necesitas pretender ser alguien. Es más, a los que pretenden ser santos, a los que pretenden ser doctorados, a Él no les agrada. A Él le gusta a esas personas que se arrodillan y le dicen: Señor,
sé propicio a mí que soy pecador. Él le agrada esa sinceridad de esas personas que dicen: Señora, la verdad soy pobre. Señora, la verdad no puedo vivir sin ti. Señora, la verdad no doy la medida, no doy la talla. Sé propicio. Te necesito. He pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Te necesito. Entonces el Señor aparece y dice: bienaventurados, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, porque de estos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para pertenecer a este reino? Primera de Pedro dice lo siguiente en su capítulo 5: humillad pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere vuestro tiempo, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Esta tarde no necesitas de grandeza. Bienaventurados los pobres y bienaventurados los que lloran, porque los que no tienen nada son los que heredaremos todo en el cielo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierra tus ojos.